si me doy a entender con este punto. Eh, Recordamos cómo Jesús fue descrito muchas veces como amigo de pecadores, ¿no? Los amigos de Jesús realmente sí, híjole, ¿qué amigos tenía Jesús? No prostitutas, cobradores de impuestos, gente revoltosa de los celotes, que eran un grupo como, por decirlo así, como la izquierda de hoy, ¿no? O sea, gente leprosa, o sea, entonces creo que ese es un mensaje muy fuerte para ese tipo de iglesia, ¿no? En un sentido, eh, sí estamos apartados para Dios, pero no apartados del mundo de Dios. Es lo que Jesús oraba por nosotros, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que ellos sean luz del mundo, que sean sal del mundo. Entonces, hay que tener cuidado con esas dinámicas. Creo que si eso es lo que da sentido o identidad a una iglesia, pues es peligroso, ¿no? Porque um, ¿cómo estamos atrayendo a aquellas personas por las que Jesús vino? ¿No? Jesús vino por personas imperfectas, no por los buenos, no por los justos, no porque... Entonces, creo que en Estados Unidos se da más como esta politización. No sé si vieron la imagen que puse, ¿no? Decía, Dios odia, Obama, Dios odia América, el mundo está maldito, ¿no? Dios odia, hizo una cosa fea por ahí, ¿no? A los maricas, ¿no? O sea, este tipo de iglesia se define por lo que odia, ¿no? Se define por lo que está en contra. Ahí encuentra su identidad. No digo que los cristianos no estamos en contra de algunas cosas, pero no podemos encontrar nuestra identidad en lo que estamos en contra. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de en dónde está nuestra identidad, pero nuestra identidad ni como cristianos ni como iglesia puede estar en lo que estamos en contra. Hay un concepto muy interesante y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo chequen por ahí, pero no es una tarea del curso, esta es como que la milla extra, por así decirlo. Y aquí hay una idea que se llama gracia común. Los cristianos creemos que el mundo, claro, está roto, somos pecadores, está bajo la maldición del pecado. Sin embargo, creemos que Dios ha, ha sido tan bueno que ha dejado belleza, verdad, ha dejado eh, orden en el mundo a través de gente que ni siquiera lo conoce. ¿Cómo te explicas cómo funciona el mundo? O sea, tú consumes muchas cosas que fueron creadas por gente que no es cristiana y está siendo bendecido actualmente por mucha gente que no es cristiana. Incluso a través de esto que estamos ahorita teniendo este tiempo, hay mucha gente que no es creyente, que se opone a Dios, pero sin embargo ha creado cosas bellas, cosas que permiten estar conectados, cosas que hablan verdad, eh, y eso le llamamos gracia común. Somos bendecidos por gente que no es cristiana, porque aun cuando el mundo está roto, no está lo suficientemente roto para negar que tiene un creador bueno. Entonces, creo que estas iglesias fallan mucho en reconocer la gracia común o la gracia de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, les dejo de tarea ese concepto de gracia común, lo pueden buscar por ahí, es muy interesante todo lo que pueden encontrar acerca de ello. Sí, perdón, querías participar, querías comentar algo. Se levantó sola, perdón. No, no. Ah, ok, Brevemente, ok. brevemente, estableciendo el hilo con lo de la tarea, es como con, me moví hacia términos que hoy en día, son los que nos dan ese, esa conexión y que tiene que ver también con gracia. Todo esto está como las dendritas, están conectados. Y es la pluralidad, la interculturalidad, la unidad, Ok. la inclusión y la Ujú. cultura de paz, ¿sí? Dice Ok. Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío, ni griego, ni Mm. esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Mm. Jesús. Amén. Entonces, Ok. si no fuera así, pues yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, la bendición es, si ya fuimos alcanzados, clamar por ser usados.
Así es. clamar por ser Ok. usados. En el momento en que él lo decida, quizá yo quiera sobresalir y brillar, pero pues quizá esa opacidad en mí sea lo que va a hacer que otro voltee y diga, oh, quiero eso también. Sí, amén. Brevemente. Gracias. Gracias, y sí. Perdóname que de verdad voy a volver a escuchar esto, pero como que quizá me perdí un poquito, no encontré la conexión entre Iglesia contra la Ciudad y tu comentario. Supongo que era un poquito antes, pero te digo, lo escucho con calma y lo vuelvo a checar en el video, porque sí como que me perdí un poquito a lo mejor, pero estábamos ahorita hablando del tema de la Iglesia contra la ciudad, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el que sigue, con el punto que sigue, que es Iglesia de la ciudad, ¿sale? Entonces voy a compartir y si alguien puede apoyarme leyendo este párrafo de Iglesia de la ciudad, por favor. Yo, Sí, gracias. dice, Iglesia de la Ese ciudad, ratón. tan inmerso en la cultura La de que ha la iglesia dejado de la ciudad. de ser- Perdón, alguien está en el micrófono, voy a silenciar, creo que ya. Ah, No se puede. Luis Gris, quien tiene el micrófono prendido. Ya está. Se te tra- Sí, no se le- ok. Am, ya, creo que ya, perdón, es que eso es todo un relajo andar silenciando y como me pierdo entre todos. ¿Puede continuar leyendo quien estaba leyendo, por favor? Tuve que silenciarlo, pero no supe quién fue, perdón. Adelante. Yo, Fernando, Sí, dice, gracias, Iglesia Fernando. de la ciudad, tan inmerso en la cultura que ha dejado de ser sal y luz en aquella ciudad. La preposición de significa pertenencia. Se contextualiza tanto que llegan a ser pertenencia de la ciudad, perdiendo toda identidad. Ya no hay diferencia entre la iglesia y su mundo que los rodea. Ok, están viendo todos la diapositiva, ¿verdad? Y hay una puerta de una iglesia y que está al lado por ahí, a ver quién nos ayuda, ¿qué se ve por ahí al lado? La Una bandera bandera del de los Una, ban- movimiento lesbiano. una, ok, no es una bandera del arco iris de Noé, ¿verdad? Es una bandera del movimiento LGBT y toda esta revolución, ¿verdad? Que lamentablemente estamos viviendo y es complicado y difícil, pero la iglesia de la ciudad es esta iglesia que llega a diluirse tanto con el entorno. Vean cómo podemos caer en varias cosas, ¿no? La primera iglesia es indiferente, le vale, no está ahí por accidente, no entiende que Dios la ha puesto ahí, simplemente está ahí, porque está ahí, ¿no? Si le hubiera tocado estar en otro lugar, está en otro lugar, no le importa. La segunda iglesia a la que abramos, que es contra la ciudad, es una iglesia que está ahí simplemente para tener su identidad en lo que odia, en lo que está en contra. Pero ahora tenemos otra tipo de iglesia, una iglesia que ha perdido todo lo que tiene que decir, todo su mensaje único, toda su esencia. Entonces, su identidad ya no es la de ser una comunidad del Evangelio, sino es la de ser una comunidad de cualquier otra cosa. Y no solamente acerca de esto del LGBT, ¿no? O sea, hay iglesias que adoptan agendas que no son la agenda de la iglesia, que no son los propósitos de la iglesia. Hay iglesias que se vuelven centros simplemente de comités vecinales, hay iglesias que se vuelven, ojo con esto también, iglesias que se vuelven institutos bíblicos. Así del extremo puede ser. ¿Por qué? Porque la academia o el tema académico es muy importante en ese lugar, ¿no? Hay iglesias que se vuelven escuelas de filosofía, porque la ciudad en la que están hablan mucho de filosofía. Entonces son iglesias que han perdido de vista el propósito y lo que
hace única a una iglesia. Entonces ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Es la iglesia de la ciudad. Entonces, ese tipo de iglesia compromete la verdad de Dios por hacerse relevante a su contexto, por hacerse escuchar, ¿no? por sonar y hacer sentido a la gente. Entonces, ha perdido todo lo que la define como iglesia. Hablamos de los propósitos bíblicos de una iglesia, ¿no? Hablamos de eso en la primera sesión. Y esta iglesia de la ciudad, pues ya es otra cosa simplemente, ¿no? Un comité podría hacer lo mismo que hace la iglesia. Una asociación LGTBT y todo eso podría hacer lo que hace esa iglesia, ¿no? Ha perdido el poder para comunicar el mensaje del evangelio, ¿no? Entonces ya no hay un mensaje de arrepentimiento, sino hay un mensaje simplemente de aceptación radical acerca de la otra persona o de la cultura que lo rodea, ¿no? Todos hemos escuchado quizá esta frase que dice, ven como eres, ¿no? O sea, y sí es cierto, tú puedes venir a Cristo tal como eres, pero lo importante o lo interesante del Evangelio es que cuando tú vienes a Cristo tal como eres, Él nunca te va a dejar tal como estás. Siempre te va a transformar, siempre te va a confrontar, siempre va, porque precisamente por eso es que la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, este tipo de iglesia niega que el Evangelio es un mensaje único y pues adopta agendas de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente es muy triste ver cómo en países como Europa, como Estados Unidos, cuando tú ves estas iglesias tan imponentes, ahora ya no hay gente ahí, ahora las usan como comités de vecinos, grupos, por ejemplo, como este LGTBT y todos esos, ¿no? O sea, ya esas iglesias perdieron la esencia de ser iglesia porque se adaptaron demasiado, ¿no? Ya no tienen nada que decir. No hay poder para cambiar vidas porque dejaron de ser iglesias, ¿no? En un sentido. Bueno, y por último quiero mencionar otro grupo que es muy importante. Entonces hablamos primero la iglesia en la ciudad. Dijimos que es indiferente, ¿no? A la ciudad. La iglesia contra la ciudad es una iglesia que se caracteriza por cómo odian, ¿no? A la ciudad. O sea, todo está mal. La iglesia de la ciudad, nada está mal, todo está bien, ¿verdad? Pero hay otro tipo de iglesia y de esa quiero hablar también. La iglesia por la ciudad. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Yo, Sí, por favor. Iglesia por la ciudad. Jeremías 29 del 1 al 10. ¿Leo esa parte? Esta Léelo. Jerusalén a la prosperidad y florecimiento de la ciudad, para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Ama y confronta la ciudad a través de aplicar el Evangelio en todas las áreas de la vida, de tal forma que su estancia en la ciudad es relevante para mucha gente. De acuerdo. Déjame desconectar mis auriculares que ya están por descargarse. Denme un minuto. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien puede hablar? Porque quizá yo no los voy a escuchar. Sí, Se escucha. se escucha. Ah, perfecto. Perdón que desde hace rato me estaba molestando con batería baja y no para concentrar tampoco. Entonces, listo. Tenemos esta iglesia por la ciudad. ¿Alguien puede leer Jeremías 29, 1 al 10, por favor? Jeremías 29, 1 al 10. Es un pasaje muy conocido y para mí ha sido de los pasajes que más me han ayudado a entender el lugar de la ciudad. Yo lo leo. Adelante, Silvia. Jeremías, ¿qué? ¿29 qué? 29, 1 al 10. 10. Ok, ya lo tengo. ¿Yo o alguien más? Adelante, Silvia, sí. Ok, dice,
Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor. Llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer el fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ya os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ok. ¿Qué tenemos aquí en esta palabra de Dios, no? Dios nos ha puesto en nuestras ciudades para, dice, bendecir y buscar la paz, la prosperidad de la ciudad donde estamos. Y esa es una imagen bastante fuerte, porque ellos estaban desterrados, estaban en una nación que no era la suya, y aún así, desterrados en una nación que no era la suya, Dios les llama a ser de bendición. En un sentido, tú y yo estamos también desterrados. Esta no es nuestra patria, esa no es nuestra ciudadanía, lo sabemos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aquí donde estamos es donde Dios nos ha llamado a ser de bendición. Dice, busquen, trabajen por la paz y la prosperidad. Y en el versículo 7 dice, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Esa es una tremenda declaración para todos nosotros. El bienestar de una ciudad depende de nuestro bienestar. ¿Has pensado en eso? Como cristianos tenemos un llamado bastante radical en la ciudad en donde estamos. La ciudad, tu código postal, el lugar donde vives, la calle donde vives, la casa y el número donde tú vives, no es un accidente. A veces nos quejamos del lugar donde vivimos, a veces es difícil lidiar con los vecinos, con el lugar donde estamos, con los peligros, con un montón de cosas que hay en donde vivimos. Pero ese es tu llamado. Si queremos plantar iglesias, debemos entender primero el lugar donde Dios nos ha puesto. Queremos ir a un montón de lugares, pero tenemos que entender y amar y abrazar el lugar donde Dios nos ha puesto, porque ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos prósperos en un sentido muy profundo. Y quiero compartir esta idea. ¿Cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad? ¿Cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad? ¿Cómo llegamos a ser esta iglesia que no es indiferente, que no odia, que no se diluye, sino que es una iglesia por la ciudad? ¿Cómo llegamos a ser? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo llegamos a ser esta clase de iglesia? Porque parece muy complicado, ¿no? Parece muy difícil, pero ¿cómo llegamos a hacerlo? ¿Alguien quiere participar aquí? ¿Cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad? ¿Qué piensan? Porque de aquí viene un tema muy profundo que vamos a estar hablando semanas. De verdad que nos vamos a clavar en este tema. Pero ¿cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad? ¿Alguien quiere participar acá? Yo. Miguel, adelante. ¿Sí fue Miguel el que dijo yo? Fue Lalo. Perdón, Lalo primero y luego Miguel. Lalo, adelante. Creo que cómo llegamos a ser una iglesia como este tipo, ¿verdad? Por la ciudad.
que no es indiferente, que no odia, que no señala, que no existe solamente para sí propia. Creo que tomando las características que mencionaba anteriormente, creo que depende también uno del líder espiritual, ¿verdad? Por el cual creo que si el líder espiritual no está o no tiene el mismo enfoque, ¿verdad? Creo que pues toda la iglesia puede ir siguiéndolo, ¿no? Porque a fin de cuentas es el líder, ¿no? Pero creo que podremos ser así, imitando realmente, tratando de imitar a Cristo, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, Él no vino por los justos, sino por aquellos que no merecían, ¿verdad? Aquellos pecadores. Sí. Y eso, imitándolo, tratando de... digo, jamás nos vamos a comparar como él, pero creo que viviendo día tras día, imitándolo, conociendo obviamente su palabra, cómo él respondía, cómo actuaba, cómo hablaba, creo que de manera integral, ¿verdad? Si uno hace eso, evitamos todas estas cosas que mencioné anteriormente de características de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando queremos imitar a Cristo, no somos una iglesia solamente en la ciudad, que es algo solo para nosotros, sino que buscamos compartir, como bien decía, en el lugar donde fuimos enviados por Dios, ¿verdad? Donde nos puso con nuestra propia familia. Muchas de las veces omitimos, ¿verdad? Anteriormente, antes de entrar al instituto, y creo que yo no veía eso, ¿verdad? Veía, bueno, qué hay allá afuera, pero realmente muchas de las veces queremos compartir o imitar eso que hacía Jesús, ¿no? Entonces no nos quedamos con nosotros mismos, evitaríamos ser solamente una iglesia en la ciudad, nos involucraríamos más por los que están allá afuera, por nuestra familia, por nuestros vecinos, nuestra propia colonia, nuestros propios amigos, el lugar donde trabajamos. Jamás estaríamos en contra de la ciudad, porque pues no iríamos señalando ni dividiendo quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿verdad? Porque por gracia nosotros fuimos acreedores de esa bendición. No podríamos nosotros, no tendríamos para empezar por qué estar señalando a los demás o dividiendo. Y una iglesia de la ciudad, pues sabemos hacia dónde va el mundo, sabemos hacia dónde se dirige, no por ello nos vamos a alejar y nos vamos a aislar, o nos vamos a internar en un bosque o apartados de ellos, sino que esa es la misión, ¿verdad? Esa es ir a esta ciudad, como bien lo dice en la descripción, tenemos que ser la sal, no podemos vivir en un mundo en el Lalo, que... perdóname que te corte, Lalo, perdóname. Está muy, muy interesante todo lo que estás diciendo, pero creo que ya tenemos un punto, ¿verdad? De lo que tú nos estás compartiendo. Me gustaría que lo expandieras, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo. Te agradezco mucho. Entonces, creo que el punto es este, ¿no? O sea, creo que necesitamos ser como Jesús y necesitamos, se podría resumir en ese punto, ¿no? Sí. Ser como Jesús, ¿ok? Bueno, Lalo nos acaba de compartir esto. Deja con una carga tremenda a todos, ¿verdad? Pero está muy bien. Gracias, Lalo. ¿Alguien más quiere compartir cómo podemos llegar a hacer esta iglesia? Lalo acaba de compartirnos ser como Jesús. Tenemos Jessica. Adelante, Jessica. Pues yo iba más o menos por el mismo rumbo de que Sí. Cristo y ver las necesidades de pues, los creyentes, ¿no? Y pues no juzgar su pecado, no llegar a juzgar, a llegar a decir cada vez que vengan y tengan un pecado, se sientan con la libertad de que pues todos somos pecadores, ¿no? Entonces, nuestra meta pues es Jesús. Y yo creo que esa es una forma, ¿no? De escuchar a los creyentes, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, de saber qué es lo que necesitan, hacia dónde vamos dirigidos, si son más jóvenes o si son más gente mayor. Y pues yo lo veo más de esa forma.
tampoco me quiero extender mucho, pero Ok, gracias Jessica. Va muy de la mano también, ¿verdad? ¿Por quién vamos? Alguien que no haya participado tanto, quiero darle prioridad. ¿Quién levantó por ahí la mano? Ah, Sara, adelante Sara. Yo creo que cómo podemos llegar a ser una iglesia por la ciudad yo lo enfatizo un poquito más a la misericordia, ¿no? O Ok, sea, de que misericordia. Ser tengamos, misericordiosos. exacto, o sea, porque cuando empiezas a tener indiferencia es cuando eres insensible a lo que pasa con las demás personas y podemos ver la situación y somos insensibles a veces en muchas ocasiones a lo que le está pasando a la gente y pues no es así, ¿no? O sea, en primera, el amor a Dios y también dice que amemos al próximo, ¿no? Y de eso va la misericordia también. Gracias, Sara. Entonces, ser misericordiosos, amar a Dios, amar al prójimo. Híjole, están dejando la pesada acá a mí. Amparo, adelante, Amparo. Bueno, sería, por ejemplo, desplegando, formar ministerios que se ocupen de acuerdo a las necesidades de la ciudad y entonces formar ministerios que atiendan esa problemática, cada uno se enfoque a uno, a otro, y de esa manera la iglesia crece. Y también de ahí saldrían otras iglesias. Ok, Amparo, acabas de decir algo bastante bueno, o sea, formar ministerios conforme necesidades, ¿ok? Gracias, Amparo. Igual, a ver, me estoy quedando con una carga tremenda, alguien libérame. Fernando, les voy a decir algo, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, que estoy fundando. Gustavo, adelante. Perdón, Gustavo, ay, Fernando, es que leí Gus, mi cabeza, Sí, adelante. dos puntos así rápidos. El primero para mí, uno de los más importantes, es que, pues, ¿cómo podemos ser así? Es que seamos de testimonio para los que nos rodean, los más cercanos en la colonia, ¿verdad? Primero, bueno, uno de los más importantes para mí. Okay. Y otro es, por ejemplo, aquí yo he visto mucho y he aprendido por ejemplo, con los papás de Azul, que son los pastores de acá de Aguaviva, Matarredonda. Ellos hacen, bueno, los años que he estado aquí cerca, que he visto, hacen, por ejemplo, una posada en diciembre, pero la hacen abierta, hacen invitación a gente que no va a la iglesia, no hay como que una invitación cerrada solamente para creyentes, sino que abren la invitación. Cualquiera que pasa fuera de sus casas le dicen, hey, tengo ahí tal día hay una posada. Entonces se convierte como una posada de alcance. Ok, gracias. Bueno, ser intencionales, ser de testimonio, aunque eso me sigue dejando todavía una carga tremenda. Ahorita vamos a hablar un poco de todo esto que estamos hablando, que sin duda cada cosa que han hecho te lo voy a enlistar. Pepe, querías compartir algo, adelante. Creo que Pepe ya lo intimidamos con todos los comentarios que dijimos, se quedó callado. Silvia, adelante Silvia, lo que Pepe regresa. Bueno, yo también estaba viendo, rapidito nada más, es cuando recordamos de dónde Dios nos llamó y el regalo que nos dio, que es la salvación. Yo creo que nos volvemos más sensibles a lo que están diciendo los demás, a las necesidades de las personas para que sean salvos y conozcan a Jesús. Es todo. Ay, por fin, me está ya apenas liberándome de toda esta carga de cosas que tenía que hacer. Silvia, gracias. Recordar de dónde Dios nos llamó, cómo Dios nos salvó, ¿no? Gracias, Silvia. Azul, terminamos contigo, Azul, esta sección de participaciones. Adelante. Yo creo que un punto muy importante es la humildad. Cuando llegamos a tener creo que eso mueve y toca nuestro corazón y así podemos ser conscientes a lo que Dios quiere que hagamos y en esta iglesia y en este mundo.
Gracias, Azul. Entonces, ser humildes es una clave también para hacer la iglesia por la ciudad.